Soy José Ignacio Marqués, soy consultor de Qualitas Management y bueno, os doy a todos la bienvenida a este pequeño seminario, pequeña presentación, webinar, que va enfocada al ámbito de la sostenibilidad. Lo hemos llamado como un reto para las organizaciones que están preocupadas por su entorno porque, bueno, pues el entorno, el ecosistema que nos dice el modelo FQM hoy en día, nos está llevando a que, bueno, pues todas y cada una de las organizaciones a nivel profesional tienen que estar preocupadas por todo lo que se mueve a su alrededor, ya sea en el entorno geopolítico y, por supuesto, en el ámbito de la sostenibilidad, dentro de esa triple cuenta de resultados. Por tanto, bienvenidos a todos. Vamos a intentar aportaros información de qué aspectos podemos encontrar dentro del ámbito de la sostenibilidad que puedan ser importantes, relevantes para las organizaciones. Y durante aproximadamente 45 minutos estaré con vosotros aportando esa información que os pueda ser útil para el desempeño en vuestras organizaciones. Como os he dicho, mi nombre es José Ignacio Marqués, llevo dirección de proyectos en sistemas de gestión, organización, sostenibilidad, responsabilidad social y también modelo FQM 2020 de excelencia empresarial en la organización Qualitas Management. Tenéis mi dirección de correo por si alguna cosa os puede interesar y que yo os pueda ayudar. Pues lo atenderé con mucho gusto. Incluso en la parte final del webinar podréis encontrar una encuesta en la que podréis contestar a 3 o 4 aspectos que hemos creído importantes de esta jornada, así como cualquier cosa que queréis como importante para que os podamos contestar y tener ese feedback que podéis necesitar. ¿De acuerdo? Voy a hacer unas pequeñas pinceladas de presentación de qué somos, dónde estamos, a qué nos dedicamos, ¿no? Yo vengo como os he dicho, de la empresa Qualitas Management, que pertenece a Integra. Integra es una marca que es una consultora, como dice en el título, tecnológica y estratégica, ¿no? Es una marca que en su propuesta de valor abarca un conjunto de áreas que pueden ser, de alguna forma, transversales a todas las organizaciones. Cerramos un círculo que, de alguna forma, también puede aportar ese valor de conocimiento y de gestión que una organización puede necesitar y podemos acometer a través de nuestras áreas de estrategia, donde estamos consultoría, excelencia empresarial, la gestión del talento, la gestión de personas, soluciones de recursos humanos, la parte de tecnología, infraestructuras de ciberseguridad, tecnologías punta en general, la parte de experiencia digital, marketing, comunicación, pues todo lo que hoy en día se nos está empezando a gestionar con todo lo que es la transformación y esa transformación enfocada al ámbito digital, el IoT Data, que estaría dentro de esa estrategia de la gobernanza del dato, y también, ¿por qué no?, soluciones de negocio, ¿no? Consultoría en procesos de gestión. Todo el conjunto de marcas que componen Integra los podéis encontrar en este ámbito de soluciones. También tenemos un conjunto de alianzas estratégicas dentro de nuestra organización, como pueden ser Microsoft, IBM, Salesforce, Lenovo, Sage, Fortinet y en el ámbito de la consultoría, el Club de Excelencia de Gestión. Somos partner de Nison Estrategia, ¿de acuerdo? En Integra, el conjunto de organizaciones que abarcamos Integra, somos más de 500 personas, ¿no? Tenemos más de 2.500 clientes y estamos trabajando desde antes de 1986. Nuestro propósito es anticipar las necesidades tecnológicas de nuestros clientes, entendiendo su ahora y visionando su futuro, es decir, qué es lo que vemos ahora y qué queremos hacer de cara al futuro y qué podemos aportar nosotros a nuestro cliente. Pero este es nuestro propósito, ¿no? De alguna forma que tenga garantías para que puedan afrontar los desafíos, ¿no?, que se puedan enfrentar. Y dentro de Integra, como os decía, Qualitas Management, este año cumplimos nuestro 25 aniversario y somos una organización que
cuyo propósito, nuestro propósito es incrementar el valor real de las empresas, ¿no? Además, o añadiendo, pues eso, esa parte de consultoría que nos permita perfeccionar y aportar también tecnología inteligente para el desarrollo y la mejora continua, ¿no? Bueno, yo creo que con esto, en estas pinceladas, ya tenéis un poco el entorno donde está ubicado pues Qualitas Management y, por supuesto, Integra como marca que aúna pues, empresas como Effort, Sin Palabras, Formatel, en general, pues un conjunto de empresas que estamos ahí, ¿no? Aportando valor a nuestros clientes y soluciones de acuerdo a las necesidades que nos da pues, ese ecosistema, esas necesidades de las empresas. Vamos a hablar de sostenibilidad. Vamos a hablar de esa palabra tan manida, tan repetida y reiterada hoy en día en todos los ámbitos, tanto desde el político hasta el empresarial, pasando por todos los agentes sociales en general. Y bueno, pues qué mejor que empezar dentro de lo que sería una pequeña definición, ¿no? Sería el equilibrio de los recursos en su entorno, ¿no? La sostenibilidad como tal, y esto pues puede ser una forma de incluso poder discutir en cuanto al ámbito de las terminologías. La sostenibilidad es un término que ha venido para quedarse porque yo me atrevería a decir que la sostenibilidad ya engloba, ya abarca lo que en estos últimos años hemos empezado a hablar en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, ¿no? La sostenibilidad nos habla también igual de esa triple cuenta de resultados, esos tres escenarios que son los referenciados hacia el buen gobierno: el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y, por supuesto, el bienestar social, la parte de personas, ¿no? Y nunca mejor esta triple cuenta de resultados cuando nos encontramos en entornos que los gurús de la gestión en general, de la economía, lo han llamado lo han llamado entorno VUCA, ¿no? Entorno que tiene una gran incertidumbre, que es volátil, que la actualidad nos está llevando a situaciones ambiguas. Bueno, pues todo esto nos tiene que ayudar para enfocar las actuaciones que hagamos desde nuestras organizaciones, ¿no? Desde ese análisis del contexto, del ecosistema y, sobre todo, y una parte muy importante en las organizaciones, la gestión de la cultura en la organización. ¿Cómo la cultura se implanta en la organización y desde el primer ámbito hasta el último conocemos hacia dónde vamos, qué queremos ser y cómo nos comportamos, cuál es la cultura de la organización de cara al interior y al exterior. Este será y facilitará el éxito en las decisiones en las organizaciones. Los principios fundamentales en el ámbito de la sostenibilidad, pues tener en cuenta sobre todo una cuestión, que la sostenibilidad es una parte de la estrategia de las organizaciones. No se puede entender hoy en día un plan estratégico, un marco estratégico de las organizaciones sin tener en cuenta una línea que nos hable de sostenibilidad. Y no solo hablamos de sostenibilidad, la referente, porque todo el mundo empezamos a hablar de sostenibilidad y lo referimos principalmente a la gestión ambiental. No, hemos dicho que la sostenibilidad se fundamenta en tres. El buen gobierno se fundamenta en tres ámbitos de lo que sería el desempeño empresarial. En la parte de la economía, la parte del medio ambiente y la parte del bienestar, ¿no? De las personas, de la sociedad en general. Por lo tanto, es estratégico, ¿de acuerdo? También sí que no podemos negar que la gestión ambiental es un pilar fundamental dentro de la sostenibilidad y tenemos que entender y respetar el entorno. Hay mucha legislación que está en vigor y mucha legislación nueva que está saliendo y que nos está reconduciendo hacia nuevos entornos, ¿no? Economía circular, la nueva ley de residuos. Tenemos muchas cosas en las que tenemos que empezar a pensar cuando establezcamos esa estrategia empresarial. Y tenemos herramientas que nos ayudan a trabajar en el ámbito de sostenibilidad, como no puede ser de otra manera, y bueno, cada vez más en boga el modelo de excelencia empresarial, el modelo FQM 2020, que nos ayuda y nos va a poder ayudar a enfocar como una guía, como una metodología hacia criterios de excelencia empresarial. Y como no, pues otros ámbitos como pueden ser las normas de gestión ISO, la metodología Lean o también, muy importante, sistemas de gestión de seguridad alimentaria. Tenemos beneficios que nos pueden causar o que nos puede gestionar, nos pueden ayudar desde una gestión de la sostenibilidad, beneficios
tanto en personas, beneficios tanto en comportamientos, honestidad, ética, transparencia, una gestión ambiental sostenible y también, por supuesto, y cada vez más necesario, ese compromiso social de las organizaciones, en la comunidad, en el entorno donde se desarrolla, el potenciar el trabajo por lo local o donde estamos ubicados, ¿no? Contribuyendo, por supuesto, a ese crecimiento. Tengo muchas diapositivas para esta presentación. Lo que sí que me vais a permitir es que voy a ir pasando en aquellas que no son tan relevantes un poco por encima, ¿de acuerdo? Por tanto, pasos a seguir y fundamental. Primero, lo he dicho antes, definición de la estrategia de sostenibilidad. Segundo, establecer planes diversos y que sean alcanzables. Tercero, vamos a trabajar, vamos a apoyarnos, aparte de toda la legislación que está saliendo, en normas que puedan ser referentes y que nos puedan ayudar a sistematizar acciones, a introducir criterios como cultura, como el propósito dentro de las organizaciones, como puede ser el modelo FQB 2020, medición y verificación de resultados, porque necesitamos medir y, por supuesto, finalmente comunicarlo. Comunicarlo, que es uno de los déficits que tenemos la mayor parte de las organizaciones. Cómo trabajamos la reputación, cómo medimos, cómo comunicamos aquello que hacemos, porque realmente somos buenos, pero muchos somos buenos de puertas para adentro y de puertas para afuera nadie nos conoce. Tenemos que ser buenos y que se nos reconozcan. Trabajar en esa parte de reputación, tener un elemento marketingiano que nos ayude a trabajar en la parte de reputación. Todo esto, estos pasos a seguir, principalmente, pues los que de todos los que estéis y que seguro conoceréis y estemos más puestos en estos ámbitos, estaríamos hablando de la metodología PDA del señor Deming, ¿no? Esa metodología del planifica, ejecuta, mide y mira a ver lo que tienes que cambiar y vuelve a actuar, ¿no? Bueno, pues esto sería un poco en los pasos que os recomendamos desde aquí que deberíamos seguir. Y ya, pues como parte final un poco de esta introducción, bueno, pues aquí nos decía Charles Darwin que quien sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio, el que mejor entiende lo que está pasando, lo que va a pasar y el que mejor se va a adaptar a este cambio. Y estamos en un entorno, como decíamos antes, un entorno VUCA, volátil, que nos está implicando a tomar decisiones, muchas de ellas con poca información, pero tenemos que tomar decisiones enfocadas a lo que se está moviendo en este entorno. Por lo tanto, vamos a ver cómo introducimos la sostenibilidad en la estrategia de la empresa y vamos a hablar de sostenibilidad en general. Vamos a hablar de introducción de conceptos que más o menos lo hemos visto, qué prácticas podemos encontrar dentro de las empresas, dentro de esa triple cuenta de resultados, buen gobierno, social y la medioambiental. Y, por supuesto, pues hablaremos también pues, una parte pues, de responsabilidad corporativa, como hemos dicho, que ya va a estar absorbida y en no poco tiempo por el término sostenibilidad. Y bueno, también podemos hablar, si nos da tiempo al final, pues de cómo comunicamos esa sostenibilidad, ¿no? Viendo principalmente como elemento de comunicación las memorias de sostenibilidad, ¿no? Y aquellas empresas que estén obligadas por la Ley 11 de 2018 por los informes de los estados no financieros. Recordar que a partir del año 2021, en este año 2022, tenemos que comunicar los informes de los estados no financieros de empresas que tengan más de 250 trabajadores. Recordamos que la ley salió en el 18 obligando a empresas de más de 500, ya las cuentas del 2021 tienen que ser comunicadas con los informes no financieros para empresas que tengan más de 250 trabajadores y algún otro ámbito más que no es el objeto de esta sesión, pero bueno, yo ahí os lo dejo. Vamos a ver cómo introducimos los conceptos de sostenibilidad en las organizaciones. ¿Qué es el desarrollo sostenible? ¿No? Es pues, aquel que es capaz de satisfacer necesidades actuales sin comprometer los recursos y necesidades de las futuras generaciones. Bien, todo esto son definiciones, que es la responsabilidad social corporativa, pues bueno, la integración voluntaria por parte de las empresas y, repito, voluntaria de las preocupaciones sociales, medioambientales y de sus operaciones. De esto voy a pasar un poco más rápido, pero sí que me gustaría parar aquí, en este bosque animado, ¿no? En el que encontramos el contexto de la sostenibilidad, el contexto de términos, de escaparates que me tienen que llevar a reconducir, a pensar cómo establezco, y repito y reitero, la estrategia de mi organización pensando en esa sostenibilidad. Ámbitos como el modelo de excelencia empresarial, el modelo de empresa saludable, cómo gestionamos dentro de ese ámbito de personas, de bienestar social, metemos la parte de la gestión saludable de las personas que trabajan en mi organización. Bueno, los gurús también, repito, de estos ámbitos hablan que la norma ISO 45000, como conoceréis, es la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, tiene como
parte de la excelencia en el modelo de empresa saludable, ¿no? Sería la excelencia empresarial en el ámbito de personas, ¿no? El modelo de empresa saludable. Definición de los seguimiento de los beneficios sociales, la asistencia de voluntariado corporativo, la adaptación de la legislación vigente que está cambiando y bueno, pues salvo en estos 2 últimos años que hemos tenido pequeños parones, estamos teniendo ya nueva legislación que tenemos que considerar, la introducción del liderazgo, estrategia y objetivos de sostenibilidad en todos nuestros planes estratégicos, los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 ODS y la Agenda 2030, el buen gobierno social y ambiental, la eficiencia energética, la huella de carbono, la economía circular. Hablaremos del plan que otra vez y una vez más debemos aplaudir a nuestro gobierno de Aragón que de alguna forma está siendo pionero con ese Aragón circular, siendo tractor, siendo elemento que facilita el movimiento de las organizaciones hacia estos nuevos ámbitos que nos está marcando la nueva legislación y ya tenemos lo que es el Aragón circular, hablaremos también un poco de él. Bueno, pues un conjunto de aspectos, términos que tenemos que tener en cuenta dentro de lo que sería nuestro contexto de sostenibilidad. Y como todo, he dicho antes, fundamentado en esa triple cuenta de resultados que veis en la pantalla: buen gobierno, medio ambiente y la parte de personas. Claro, si cojo ese bosque animado y lo convierto en cada una de esas 3 líneas de la cuenta de mi triple cuenta de resultados, pues veréis cómo puedo encontrar dentro del buen gobierno pues aspectos como el liderazgo, la estrategia de sostenibilidad, los principios y políticas de honestidad y ética, que estarían todos englobados, vamos a decir de alguna manera, en nuestros códigos de conducta, códigos éticos, el cumplimiento de la legislación, la parte de compliance, la memoria de sostenibilidad como la parte de comunicación, en la que el gobierno de la organización muestra hacia el exterior lo bueno y lo malo, porque es verdad que las memorias de sostenibilidad también nos sirven para comunicar aquellas cosas que no nos han ido tan bien. ¿Por qué? Porque también son o nos muestran la capacidad de mejora, la capacidad de cambio, ¿no? En esas memorias, con las publicaciones de alguna forma establecidas con una frecuencia pues anual o bienal, ¿no? En función de cómo quiera decidirlo a cada organización. En el ámbito de medio ambiente, ¿no? Todo el tema de consumos, utilización de los recursos naturales, todo el tema de economía circular, tenemos la ley 7 de 2021, perdón, todo el tema de emisiones, la gestión de las huellas, huella de carbono en este caso, la gestión eficiente de residuos, tenemos la ley 7 de 2022 de la gestión de residuos, de los residuos y suelos contaminados, en el ámbito de la eficiencia energética, nunca mejor y en estos momentos que nos encontramos con precios desorbitados, con una inflación increíble y con precios desorbitados en el tema energético, y la parte de personas, ¿no? Donde encontramos todo el tema pues, que podría ir enfocado a igualdad y conciliación, a beneficios sociales, empresa saludable, voluntario corporativo, brecha salarial. Me recuerda un poco también a otra gran iniciativa del Gobierno de Aragón, en este caso con el plan RSA, Plan de Responsabilidad Social Aragón, ¿no? Donde el Gobierno vuelve a actuar como pionero, como tractor en ámbitos de responsabilidad social corporativa y también, pues, sobre todo en los ámbitos de igualdad, conciliación, voluntariado, que es lo que nos marca el plan RSA Plus, ¿no? Por lo tanto, reitero esas felicitaciones a nuestro Gobierno de Aragón. También dentro de este contexto encontramos, pues, como no puede ser de otra manera, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Esos 17 objetivos de desarrollo sostenible que están todos incrustados dentro de esa Agenda 2030, ¿no? Pues todos ya nos sonará esta imagen, conoceremos cuáles son los 17, incluso ya habremos introducido en nuestra estrategia y en nuestros cuadros de mando cada uno de estos 17 objetivos de desarrollo que nos apliquen, y cuando digo cada uno, será cada uno que nos aplique a nosotros. ¿Por qué? Porque cada organización tendrá que seleccionar aquellos que les aplique, no aquellos objetivos que de alguna forma pueda coger y decir voy a aglutinar a los 17. Va a ser casi imposible que todas las organizaciones tengan relación con los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Pero bueno, ahí están y tenemos que estudiar aquellos que realmente nos van a aplicar, ¿no? Sigo pasando un poco, es algo más que una moda los ODS, recordar la Agenda 2030, alineado con las pymes y bueno, pues tenemos ahí mucho recorrido por hacer. Sí que es verdad que la pandemia nos ha afectado de una forma importante a todo el desarrollo y la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, pero tenemos que ser conscientes de que esto está empezando a rearmarse, que empezamos a caminar con fuerza
y sobre todo la parte ambiental de esta sostenibilidad que estamos hablando hoy, esa parte ambiental va a tomar mucho interés, va a tomar mucha fuerza porque lo vamos a ver incluso a nivel del gobierno estatal. Encontramos ya incluso esos planes, esos fondos europeos que están llegando, que están totalmente alineados con esa sostenibilidad ambiental, ¿no? Finalizando con los objetivos de desarrollo sostenible, pues esas 169 metas de cada uno, que aglutinan los 17 objetivos, bueno, pues que tenemos que tener en cuenta de cara a cuando realicemos acciones, planes y cuando miramos, ¿no? También tenemos aquí ejemplo de dos objetivos, en el caso del 2 y el 8, pero bueno, al final deciros que bueno, la responsabilidad social, la sostenibilidad en general ha dejado de ser una moda, una tendencia y empezamos a tener que asumirlo y tenerlo en cuenta como una necesidad, ¿de acuerdo? Ya no es un elemento marketingiano de comunicación, que también, porque realmente os decía antes que tenemos que hacer bien las cosas y comunicarlas, ¿no? Tenemos que trabajar en la reputación, pero hoy en día ya estamos hablando de una necesidad imperiosa que tenemos que afrontar. Y como bien os decía, el presidente del gobierno presentó el plan de recuperación, transformación y resiliencia y, bueno, pues una cantidad de dinero que van a venir de los fondos europeos hasta 2023. Bueno, pues la verdad es que han sido muchas cosas las que han pasado durante este tiempo, entre la pandemia, entre las crisis de los chips, entre la guerra de Ucrania. Bueno, la verdad es que son muchas las ausencias de suministro, la alta inflación. Bueno, muchas cosas están pasando. Ese entorno buca que decíamos antes, pues la verdad es que se está viendo y lo estamos sufriendo en nuestras carnes. Pero bueno, vamos a intentar reconducir, vamos a intentar aprovechar también estas ayudas que nos facilita, en este caso el Gobierno de España, para poder reconducir, reorientar nuestros negocios hacia el ámbito de la sostenibilidad, ¿no? Porque es un punto un requisito de esos fondos que de alguna forma están saliendo desde el Gobierno de España. Por lo tanto, al final queremos promover una cultura empresarial basada en la sostenibilidad y, como he dicho antes, y por no repetir, que tiene que estar fundamentada en la estrategia de la organización. ¿Qué ejes y prácticas de sostenibilidad nos encontramos en las empresas? Vamos a verlo desde esa triple cuenta de resultados: buen gobierno, la parte social y la ambiental. Si nos fundamentamos en el buen gobierno, hablaríamos de temas relacionados con el liderazgo, el cumplimiento legal, la estrategia. Bien, dejo aquí estas pequeñas apostillas de pensadores que de alguna forma nos han ayudado a enfocar, nos han ayudado con la historia a tener en cuenta criterios a la hora de desempeñar nuestra gestión en las organizaciones. Y también pongo esta que viene bueno, pues de José Antonio Calvo y Natalia Vicente, dos personas referentes dentro de Qualitas Management en el ámbito de la excelencia empresarial. Y bueno, aquí os dejo un poco estas pequeñas reflexiones. No voy a fundamentar en ello. Vamos a meternos un poco en parte del buen gobierno, donde los líderes son parte muy importante, porque son los tractores, son aquellos que con sus decisiones, con su ejemplo, atraen, tiran del resto de la organización. Y podemos ver, pues como veo aquí, como veis aquí, diferentes posicionamientos de esos líderes. Una parte del líder emocional positivo, el líder que gestiona bien el talento, el que crea valor, el líder que es visionario y fundamenta la estrategia, o el líder que también es comunicador, ¿no? ¿Vale? Diferentes facetas de líder, que esto viene de talleres que realizamos dentro de Qualitas Management, dentro de lo que es la parte del liderazgo, y que, bueno, pues me ha parecido bueno ponerlo, ¿no? Para que lo tuviésemos en cuenta a la hora de establecer el objetivo final, liderar a través de una estrategia, ¿no? Capacidades de liderazgo, resultados del negocio, todo eso al final me va a permitir, bueno, tener una buena organización, una buena empresa de cara a los requisitos que nos está pidiendo el entorno actual, ¿no? Otras características de buen gobierno estaría fundamentado en el cumplimiento legal. Hablábamos en su momento del compliance, hablamos también de los códigos de conducta fundamentales en el desempeño de las organizaciones, pautas de comportamiento fundamentadas pues, en ese liderazgo que es ejemplar e inspirador, como decía antes, dentro de sus ámbitos y que tiene un cumplimiento legal como bandera, ¿no? Al final establecido y fundamentado pues, en el código de conducta, código ético de cualquier organización que se precie, ¿no?
Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta pues, esa legislación vigente para tener el cumplimiento de la legislación, las normas o procedimientos internos, porque son importantes que cumplamos también esos procedimientos internos, esas normas, esa gestión del conocimiento que hablamos cuando hablamos de normas ISO, ¿no? ¿Cómo gestionamos el conocimiento? Bueno, pues tenemos ahí ese conocimiento a través de las normas y procedimientos, ¿no? Todo el tema relacionado con el entorno ambiental, la seguridad y salud, bueno, pues tenemos muchísima también legislación que está referenciada en estos ámbitos y que tenemos que tener claro cómo los identificamos y cómo evaluamos el cumplimiento de cada uno de ellos. Por lo tanto, al final, todo esto nos tiene que llevar a que todos los empleados, dentro de ese ámbito de la cultura empresarial, estén vinculados, estén atentos, tengan conocimiento de estos requerimientos de cumplimiento de normativa, y un desempeño, pues eso, fundamentado en la cultura empresarial. Por lo tanto, el buen gobierno en las organizaciones se manifiesta con la necesidad de reforzar la cultura y el comportamiento ético de todos, desde los directivos hasta los empleados, asentado sobre un propósito, ¿vale? Un propósito y la visión de la empresa, el sello diferencial valorado por los clientes y por los mercados, y también un factor que genera confianza, ¿no? Ese es el ámbito que, como he dicho, partiendo de esa cultura y comportamiento ético y el propósito de la organización, podemos llegar a impregnar a toda la organización de cara a un fin que queremos alcanzar, ¿no? Por lo tanto, los beneficios de este comportamiento ético y código de conducta estarían en esa satisfacción del personal, en la generación de confianza, en la atracción de clientes y también en una mejora de la imagen corporativa de las organizaciones, ¿vale? Y como buen gobierno, el buen gobierno tiene que estar fundamentado en la gestión, en la definición de la estrategia de las organizaciones. Aquí tenemos un pequeño flujograma donde veríamos qué factores son los que entran y cómo podríamos definir la estrategia de una organización. No es el caso de hablarlo hoy, pero sí que lo veis dentro de estas diapositivas que de alguna forma están incidiendo en qué y para qué hacemos las cosas. Ahí está lo importante. ¿Qué hacemos y para qué? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Otra parte muy importante es la identificación de nuestros grupos de interés, de nuestras partes interesadas, de nuestros stakeholders. ¿Vale? Pues todas las organizaciones tienen que pensar quién son sus grupos de interés, a qué grupos se debe, qué grupos tienen capacidad de decisión sobre mi organización, que afectan a mi organización o cómo yo con mis decisiones puedo afectar a estos grupos de interés. Y ahondando un poco más en lo que dice el modelo de excelencia empresarial 2020, qué decisiones o qué grupos de interés son los realmente importantes, relevantes para mi organización. ¿Cuáles son los prioritarios, me dice el modelo de excelencia empresarial? ¿Vale? Aquí sería una forma de poder representar esas necesidades y expectativas. Y dentro de esas necesidades y expectativas de los grupos de interés, y aquí ya tenemos otra referencia que también está otra referencia que también está alineada con el ámbito de la responsabilidad social corporativa, que son los análisis de materialidad. ¿Qué es lo importante para mis grupos de interés? ¿Qué piensan mis grupos de interés con respecto a un conjunto de aspectos que yo le voy a mostrar y que ellos me van a decir cuáles son relevantes para ello? ¿De acuerdo? Ese es mi análisis de materialidad, la identificación, determinación de aquellos asuntos relevantes para mis grupos de interés en el ámbito de la responsabilidad corporativa y otros. Para identificarlos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mira, cuando nosotros elaboramos las memorias de sostenibilidad, a nuestro cliente le decimos dos cosas. Lo podemos hacer de dos maneras. La principal y mejor y la más clara es mediante el modelo de encuestación. Encuesta. Yo quiero que mis grupos de interés, que los tengo identificados, me respondan cuáles son sus aspectos materiales, es decir, aquellos de los que tengo que responder de cara a cada uno de ellos. Por tanto, las encuestas de opinión, encuestas de satisfacción, encuestas de clima laboral, estamos viendo que son referidas estas encuestaciones a distintos tipos de grupos de interés. También podemos tener estudios de mercado, estudios estadísticos, benchmarking, vigilancia del entorno. Vale, son herramientas que me dan posibilidad de conocer qué es material para mis grupos de interés, qué es importante, ¿no? Pero también lo podemos hacer de otra forma diferente y es a través de nuestros líderes. Nuestros líderes nos van a decir, mediante la metodología de percepción, qué es importante para esos grupos de interés. Por tanto, esta materialidad la podríamos hacer de estas dos formas. Inicialmente podemos trabajar con la percepción, pero al final tenemos que ir a esa encuestación. Al final tenemos que saber, preguntar, que nos digan, que nos informen. ¿De acuerdo?
Bueno, este análisis de materialidad me llevará a una matriz que me dará al final, mediante una serie de operaciones, qué aspectos son los relevantes y esa matriz se podrá representar, tal como veis aquí en el gráfico contiguo, de qué forma puedo encontrar aquellos aspectos que son importantes por la influencia de mis grupos de interés y también por la influencia a mi entorno interno, a mi parte de dirección, economía, etc. También dentro del análisis del entorno podemos encontrar herramientas como puede ser el análisis DAFO, repito que en esto no voy a dedicar más tiempo, análisis de los riesgos y oportunidades y también, por supuesto, el análisis de los riesgos que vienen del medio ambiente, de lo social y de la gobernanza, los riesgos ASG. ¿Vale? Reputación, posición competitiva, capacidad de generar ingresos, control de los costes de la cadena de valor, ¿vale? Son riesgos que tendríamos que tener en cuenta. Y dentro de estos riesgos ASG, dentro de la triple cuenta de resultados, medioambiental, social y de la gobernanza. Tenéis aquí pues, algún ejemplo de esos riesgos que nos podríamos encontrar y que tendríamos que establecer planes para el caso de que fueran significativos para nuestra organización. ¿De acuerdo? Sería un poco una tabla donde podríamos trabajar. Dentro de la definición de la estrategia, pues también tendríamos que hablar de la misión, visión, valores, pero principalmente hoy en día, y de acuerdo con los requisitos del modelo de excelencia empresarial FQM 2020, del propósito de la organización. Empezaríamos a hablar del propósito, visión y valores, ¿no? El propósito estaría ahí. Cualquier estrategia de las organizaciones puede ser válida, pero siempre reconociendo como una de las más importantes líneas estratégicas la sostenibilidad. Hemos dicho al principio de esta intervención que desde ahí nace, desde ahí emana la implantación, la impregnación en la compañía del ámbito de la sostenibilidad. ¿De acuerdo? Podríamos ver cómo se desplegamos cada uno de las líneas estratégicas y dentro de sostenibilidad podríamos ver aquellas líneas que se van a desarrollar dentro de la organización en el tiempo establecido, ¿no? Cómo establecemos, cómo bajamos ya de esas líneas al marco estratégico, cómo lo seguimos a través del cuadro de indicadores, con nuestros cuadros de mando que nos van a dar información de cada uno de esos indicadores que están establecidos, alineados con los objetivos y alineados con las líneas estratégicas, siempre en esta misma cascada, de manera que permita saber en todo momento cómo estamos cumpliendo con esa línea a través de los objetivos, repito, y de los indicadores. Por lo tanto, hoy en día, cada vez más, las organizaciones tienen verdaderas joyas en sus cuadros de mando, en sus Power BI, ¿no? En que de alguna forma le dan información para poder tomar decisiones y decisiones fundamentadas en el dato. Este sería una ficha de proceso un poco fundamentado en todo lo que he dicho hasta el momento, de dónde llega la información, qué información tenemos de entrada, cómo analizamos el contexto, con la gestión de riesgos incluida, selección de prioridades y a partir de la cultura de la implantación con el seguimiento y medición. ¿De acuerdo? Otra parte también muy importante sería, como he dicho en la introducción, la integración de los objetivos de desarrollo sostenible en la estrategia. Para ello, pues hay herramientas como seguro que conoceréis, una de ellas muy conocidas es el SDG Compass, SDG Compass, que de alguna forma también me permite, con una serie de pasos, poder integrar los ODS dentro de la estrategia, ¿no? Como un objetivo de desarrollo sostenible, con sus metas, cómo lo puedo analizar y cómo lo puedo introducir dentro de la estrategia de mi organización, ¿no? Alineando con cada uno de los objetivos y con sus indicadores correspondientes. Bien, dejamos la parte de buen gobierno y vamos a la parte de personas y comunidad. Y aquí nos encontramos diferentes campos de acción. Campos de acción en la gestión de personas, campos de acción en la presencia en la sociedad, compromiso con el entorno y también en el ámbito de derechos humanos. ¿De acuerdo? Si os ha tocado relacionar o realizar en algún momento informes de los estados no financieros, habéis podido ver que esta parte está muy entroncada con esa parte que también habla la Ley 11 de 2018 en el ámbito de personas, ¿no? De recursos humanos. Bien, pues dentro de la gestión de personas, ¿qué ámbitos podemos encontrar? Pues desde esos códigos de conducta que nos permiten enfocar, saber qué es lo que queremos hacer, qué es lo que tiene que hacer cada uno, cómo se implanta, y aquí vuelvo a repetir el término cultura de la organización en el desempeño de los miembros de esa organización, cómo gestionamos el talento, cada vez más importante en las organizaciones, buscar talento, retener talento y dejar desarrollar
ideas, iniciativas que permitan mejorar la propuesta de valor de las organizaciones. Trabajar también en la igualdad y conciliación. Aquí tenemos dos partes muy importantes. En la parte de igualdad tenemos una legislación ya muy ambiciosa y muy consolidada de las organizaciones, y también la parte de conciliación, ¿no? En la parte de conciliación en la que, bueno, pues la pandemia nos ha permitido de alguna forma cambiar un poco el chip, que las organizaciones empiecen a pensar en otra forma de gestionar, otra forma de trabajar, ¿no? Y a su vez también esa forma de trabajar va a permitir conciliar, ¿no? Va a permitir atender esas necesidades personales que también tenemos los trabajadores. También un buen clima laboral, sistemas de medición, de conocimiento del clima en las organizaciones, atención a los trabajadores mediante una buena gestión de beneficios sociales, la seguridad y salud en el trabajo, por supuesto, y como decía antes, ¿no? Todo lo que está relacionado con el entorno saludable, una vida saludable, un estilo de vida, una parte psicosocial. Bueno, pues al final tenemos que tener trabajadores contentos, trabajadores sanos y, bueno, pues impregnados de la cultura y cada vez pues, más comprometidos con las organizaciones. En cuanto a la presencia en la sociedad, bueno, pues aquí tenemos todo lo que estaría relacionado con lo que decía en cuanto a la comunicación de la responsabilidad social corporativa o de la sostenibilidad, todo el tema de reputación, cómo trabajamos la reputación de la organización, criterios que vienen en nuestros códigos, ¿no? De honestidad, transparencia y cumplimiento de las relaciones. Esa parte que comunicamos en las memorias de sostenibilidad que llamamos beneficio generado frente al beneficio distribuido, ¿no? Cómo distribuimos todo el beneficio que generamos en nuestros proveedores, en nuestros trabajadores, en el entorno más cercano, ¿vale? Operaciones con entidades locales, ese entorno cercano estaría relacionado con este punto, o el impacto con el entorno y las inversiones, ¿no? O las inversiones que tenemos que hacer en el entorno donde estamos ubicados. También otra parte muy importante serían las acciones de compromiso con el entorno, acciones de voluntariado, de promoción, patrocinios, ¿por qué no? También los patrocinios entrarían aquí, premios y reconocimientos, la gestión de alianzas y colaboraciones, ¿vale? Cada vez más necesitamos ese objetivo de desarrollo sostenible número 17, la gestión de las alianzas, ¿no? Para conseguir también el desarrollo o la consecución de estos 17 objetivos. La parte de derechos humanos también sería una parte muy importante, si bien, pues bueno, en los países desarrollados encontramos menos carencias en este ámbito, pero bueno, la protección laboral, los compromisos con los agentes sociales, el trabajar muy bien la no discriminación, el trabajo de menores, la libertad de asociación. Repito, esta parte la tenemos bastante más superada, aunque nos podrían sorprender algunos casos que nos encontramos por ahí. Pasamos ya también, hemos pasado la segunda parte dentro de lo que sería nuestra triple cuenta de resultados, pasaríamos a la tercera pata, que no menos importante, que es la gestión ambiental, ¿no? La gestión del medio ambiente. Y sobre el que, de alguna forma, y porque más o menos la tendencia histórica ha sido así, hablar de sostenibilidad es enfocar el ámbito de la sostenibilidad ambiental, ¿no? Y repito que cada vez más en las organizaciones está siendo más importante esa sostenibilidad ambiental. Y os voy a decir por qué. Porque nos encontramos, por una parte, hay sistemas que me ayudan a sistematizar, por otra parte, hay legislación que me obliga a cumplir y luego tenemos, bueno, pues alineados con esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, distintos aspectos que debemos considerar. Por ejemplo, con el objetivo número 6, ¿no? Agua limpia y saneamiento, ¿no? Pues ahí estaría el consumo de agua responsable mediante el cálculo de una huella hídrica, ¿no? Establecer términos de medición que me permitan tomar decisiones. Y a su vez también, repito, que pueden ser aspectos reputacionales. Ciudades y comunidades sostenibles, pues estaría pues la movilidad sostenible, esa huella de carbono, ¿no? Que muchas de las organizaciones ya tienen calculadas y empiezan a calcular, y otros que empiezan a calcular. Energía asequible y no contaminante, pues todo lo que sería la gestión energética, eficiencia energética de las organizaciones en general. Pues aquí tenemos la norma ISO 50001 que ya tiene su vigencia avanzada y que, bueno, pues también nos permite sistematizar acciones. O dentro del objetivo número 12, producción y consumo responsable, aspectos ambientales controlados, análisis de aspectos ambientales, tanto y desde su ciclo de vida, ¿no? Reciclabilidad, economía circular, etcétera. O sea, aquí tendríamos un poco ese enfoque dentro de la gestión ambiental.
Pero claro, yo estoy seguro que muchos de vosotros no lo conoceréis, pero hay una parte muy importante en la gestión ambiental que es el ciclo de vida, ¿vale? Que son las etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema del producto desde que se adquiere la materia prima o su generación a partir de los recursos naturales hasta su tratamiento al finalizar su vida, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que nosotros, dentro de nuestras actividades, ya sea sector servicios, ya sea sector industrial, sector de la construcción, participamos, tenemos influencia en el ciclo de vida de esas materias primas que acaban en productos y que tenemos que atender muy bien y de una forma sostenible el uso de estas materias primas, pero en todo el ciclo de vida, repito, desde la adquisición hasta su tratamiento final. Aquí veis un poco lo que serían las etapas del ciclo de vida: obtención y consumo, producción en fábrica, distribución en venta, uso y utilización y, no menos importante, quizá el más, qué hacer al final de vida o eliminación final. ¿De acuerdo? ¿Qué hacer al final? ¿Cómo realizamos nuestro producto y que al final sea un producto sostenible, que incluso se pueda reutilizar en otras fases productivas, ¿no? Por lo tanto, es una parte que tenemos que tener muy bien considerada. Recientemente nosotros en formaciones que hacemos, ¿no? Pues uno de ellos, y lo dejo a nivel de título, podríamos hablar de cuál es el ciclo de vida más favorable de un carro de un supermercado, un carro metálico o un carro de plástico, ¿vale? Ahí la empresa, el empresario de plástico, de polipropileno, polipileno, como sea, ¿no? Ahí es donde la decisión de un empresario va a ser importante en su compromiso con la sostenibilidad. ¿Cuál es el carro más comprometido con el medio ambiente? Dentro de su ciclo de vida, desde la adquisición, repito, de la materia prima hasta finalizar su tratamiento, hasta finalizar su vida útil, ¿no? ¿Vale? Ahí os lo dejo. Hay mucha publicación por ahí a este respecto. Alineado con el ciclo de vida, tenemos que en este año 2022 ha salido la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular. Esta ley, muy importante, os invito a que empecéis a profundizar en ella, incluso pues desde Qualitas Management vamos a hacer algún webinar más relacionado con esta ley de residuos, la 722, y esta ley tiene por objeto regular principalmente el régimen jurídico aplicable a puesta en mercado de productos en relación con su impacto en la gestión de residuos. También el régimen jurídico de la prevención, producción y gestión de residuos, incluyendo el establecimiento de instrumentos económicos aplicables en este ámbito. Y finalmente un régimen jurídico a los suelos contaminados. ¿Vale? Esos son los tres objetos que tienen fundamentados o que tiene fundamentada esta Ley 7/2022. ¿Cuáles son los objetivos principales? El primero de todo es impulsar una economía circular y baja en carbono en España. Uno de los principales objetivos de esta Ley 7/22. También la reducción en peso de los residuos generados del 13% en el 25 y del 15% en el 30. También esta ley, como objetivo, tiene la limitación del uso de plásticos y nos invita, nos obliga, nos lleva a una reducción de la comercialización de productos de plástico de un solo uso de un 50% en 2026 y un 70% de 2030 con respecto a 2022. También esta ley, como objetivo, recoge las obligaciones de los productores y los gestores de residuos. Tenemos que revisarlo. Y también amplía la responsabilidad ampliada del productor del producto. ¿Vale? Os dejo la referencia para que profundicéis en el tema. También, bueno, pues estamos hablando de parte ambiental, la huella de carbono, ¿vale? Es el conjunto de gases de efecto invernadero que emite una empresa, una persona o un producto. Una de las formas más eficaces de contribuir a la reducción del calentamiento global es medir, analizar y reducir mi huella de carbono. Aquí os dejo unas imágenes, pues en este caso de AENOR, que tenemos o que tiene en este caso, pues no tenemos nada, la verdad que sea dicha, pero que tiene AENOR a la hora de verificar de forma voluntaria pues esas emisiones de gases de efecto invernadero. ¿De acuerdo? Nosotros, desde Qualitas, os podemos ayudar a conseguir esta certificación. Es un poco a lo que me refería antes. Dentro del ámbito de economía circular, pues ahí tendríamos esa certificación que también tiene, en este caso, AENOR, cogemos su imagen,
certificación de la estrategia de economía circular de las organizaciones. Vemos aquí los distintos pasos que tendríamos que tener, pues desde el ecodiseño hasta el reciclaje final, ¿no? Nos recuerda un poco al ciclo de vida, ¿no? Entonces es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido, ¿de acuerdo? Una parte muy importante, el elemento, el pensar, el diseñar, el establecer nuestras políticas pasando del lineal al circular, es decir, pasando de una economía lineal a esa economía circular, del reaprovechamiento, de reutilizar, ¿de acuerdo? Y como os decía antes, tenemos aquí en Aragón, nuestro gobierno de Aragón, como un tractor, un elemento fundamental, una vía de ayuda a las empresas con lo que llamamos el Aragón circular, ¿de acuerdo? Tenemos un Real Decreto que ya nos pone de manifiesto las bases reguladoras para obtener el sello Aragón circular y tenéis también, os dejo un enlace web para que podáis informaros al respecto. Os recomiendo, merece la pena. Y también desde aquí os digo que desde Qualitas os podemos ayudar. Tenemos un área concreta en el área medioambiental que puede ayudaros tanto en la realización de proyectos como en la consecución, en este caso, del sello de Aragón circular. ¿De acuerdo? También otra parte importante que decíamos era la parte de eficiencia energética, ¿no? El uso eficiente de la energía, ¿vale? Un aparato, proceso o instalación es enérgicamente eficiente cuando consume una cantidad inferior a la media de energía para realizar esa actividad. Pues bueno, aquí también, Enor en este caso, tiene una norma de certificación del sistema de gestión energética, la ISO 50001, es una norma que ya tiene su recorrido y que desde Qualitas pues también nos podemos ayudar en la implantación, tanto de medidas, repito, como la de implantación de la propia norma. Y finalmente, porque el tiempo ya se me ha agotado, deciros o haceros referencia dentro de esta parte ambiental de la ley que ya salió en el año 21, la 721, del cambio climático y transición ecológica, energética. ¿Cuáles son los ejes fundamentales de esta ley del cambio climático? En primer lugar, asegurar el cumplimiento por parte de España de los objetivos del Acuerdo de París adoptado en el 12 de diciembre de 2015. Facilitar la descarbonización de la economía española y su transición hacia un modelo circular que garantice el uso racional y solidario de los recursos. Y también promover la adaptación de los impactos del cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente y contribuya a la reducción de las desigualdades. ¿De acuerdo? Ley muy importante que tenemos que considerar en nuestras organizaciones. ¿Qué objetivos tenemos para el año 2030 dentro de la Agenda 2030? Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, alcanzar una penetración de energías de origen renovable, alcanzar un sistema eléctrico con al menos un 74% de generación a partir de energías renovables y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en al menos un casi 40% respecto a la línea base conforme a la normativa comunitaria. ¿Vale? Serían los objetivos. También hay unos objetivos que se enfocan hacia el año 2050, que sería alcanzar la neutralidad climática. Es decir, el sistema eléctrico deberá estar basado exclusivamente en fuentes de generación renovable. ¿Y qué puntos clave encontramos para las empresas? Bueno, pues hemos hablado ya un poco de ello. Cálculo de la huella de carbono, movilidad sostenible, una transición justa, criterios ambientales en la contratación pública, la existencia de criterios que nos permitan a las empresas o que les permitan a las empresas que van a hacer la contratación pública como puntos de referencia que van a ser valorados y van a ser diferenciadores y obligación también de información por parte de las empresas. Esas obligaciones de información que ya encontramos, entre otras, con la Ley 11/2018 de la información no financiera, ¿no? De los estados de la información no financiera. Bien, con esto doy por concluida la sesión. Creo que me he ceñido un poco al tiempo, aunque se me han ido 5 minutos con respecto a lo que estaba establecido, pero creo que he afrontado cada uno de esa triple cuenta, de las tres partes, esa triple cuenta de resultados que encontramos dentro del ámbito de sostenibilidad. Por mi parte, pues nada más. Espero que haya sido de vuestro interés
Deciros que desde Qualitas Management os podemos ayudar, estamos a vuestra disposición para cualquier necesidad que podáis tener dentro de todos estos ámbitos que os hemos mostrado. Y estoy a vuestra disposición y nos vemos en, pues eso, en próximos webinares que puedan ser de vuestro interés y a los que gustosamente podré atender. Muchas gracias, buenos días y nos vemos. Por favor, responded a la encuesta que os hemos puesto a continuación, que seguro que nos resulta de interés para todos.